¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Hoy es día de tertulia y hoy toca volver a hablar con Albert Morén. Vamos allá. Volvemos a tener aquí en el canal a Albert Morén, que fue el primer invitado de estas tertulias que hemos hecho. Ya es la cuarta que se hace aquí en el canal y lo tenemos para este cierre de mercado. Vale decir antes de iniciar todo el vídeo que se está grabando esto una semana antes de lo que va a salir, por lo tanto habrá muchas cosas que quizás se vayan a hacer, no se vayan a hacer, pero bueno, vamos a tocar distintos temas que están en el candelero que a lo mejor se pueden aprovechar y que seguro que dibujan un poco el tema final de mercado, que está siendo realmente apasionante como todos los en Can Barça, porque suenan muchos nombres, porque hay muchas pantallas a jugar hasta el último día, así que te doy ya la bienvenida, Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, pues encantado de volver a pasar por aquí. Un lujo tenerte y empiezo ya, vamos, un poco con las salidas que están habiendo o que ha habido ya estos días. Las más importantes yo creo que son las de Ilkay Gundogan, jugador que regresa al Manchester City, ¿no? Tras, podríamos decir, casi este año de cesión en el Uf, FC Barcelona por todo como se ha al dado. estilo Paulinho, pero Estilo con Paulinho, una sí. dimensión de futbolista. Una dimensión distinta de futbolista. Y te he visto también en Twitter, ¿no? Que los últimos días, la anterior semana, estuviste publicando, ¿no? Algunos mensajes, reflexionando, ¿no? Acerca de también un poco lo que comenté en un texto en relevo de, bueno, que los argumentos futbolísticos creo que no tienen demasiada cabida, ¿no? Cuando se habla del Gundogan jugador, lo que ha significado para este Barça, que si partimos de la base económica, yo creo que lo podemos entender absolutamente todos, pero hablando de fútbol, ¿a ti qué te parece? ¿O qué implicaciones crees que tiene para el Barça de Flick, para este Barça que nace, la marcha de Gundogan? Mira, a mí es una salida que de entrada me parece que tiene puntos de contacto y paralelismos con las de Aubameyang en su momento, que es, de entrada es una pérdida para la plantilla, ¿no? Es un futbolista que por razones deportivas no te desprenderías de él. Es mejor la plantilla del Barça con él que sin él, sea en un rol o en otro, ¿no? Pero es un activo que te va a sumar, es un futbolista para sumar al equipo y al juego de la plantilla. Es una operación que por otras circunstancias económicas, de inscripciones, quizá tienes que hacer. Y creo que tienen otro punto de paralelismo, que es probablemente esa intención o esa aspiración a que sean futbolistas que se puedan suplir desde la misma plantilla o que el mismo proyecto puedan suplir. En el caso de Auba, sucede cuando el Barça ya ha incorporado a Lewandowski, por lo tanto, Aubameyang va a tener otro rol en el cual yo creo habría sumado, ¿no? Además que genera ese vacío del delantero titular, pero sí que entiendo que el club tiene en mente que esa posición de delantero centro vaya a ser para Lewandowski, que te permite aspirar a otras cosas. Con el caso de Gundogan, probablemente esa parte deportiva pesa menos, pero sí que creo que el hecho de la idea de poder recuperar o poder tener con continuidad a futbolistas como Pedri, a futbolistas como Gavi, pueda ayudar a hacer ese planteamiento de, es verdad, es una pérdida deportiva, es un futbolista, para mí, fue el mejor de la temporada pasada, por lo tanto es un futbolista para presente, para sumar desde ya, pero si tienes que hacer ese sacrificio por razones no deportivas, pues igual te sientes con las espaldas más cubiertas, porque precisamente es una posición donde tienes dos de los talentos más importantes de la plantilla y dos futbolistas a los que también, si están para jugar, si están para rendir, les tienes que dar ese espacio. Sí, evidentemente, además la llegada de Olmo, que es evidente que es otro perfil, pero si en la media punta o te puede sumar mucho, veremos. Yo creo que Olmo va a encajar. Luego tocaremos el tema de Olmo porque es el fichaje que cuando estuviste en el canal todavía quedaba mucho para que llegase. Pero ese jugador yo me lo imagino más partiendo desde fuera, pero terminando dentro. Pero es verdad que también puede ser ese media punta. En cuanto a lo que comentas de Gundogan, está el punto al final de la capacidad también de liderazgo en el vestuario, ¿no? Algo también importante que el Barça ahí, yo creo que con Flick es un entrenador también muy experto y eso también es una carta que se está jugando con todo el staff, ¿no? Con los que le están rodeando, que es gente ya con cierta experiencia. Y a lo mejor el staff de Xavi, el propio entrenador, eran entrenadores jóvenes, era un perfil distinto y quizás era más necesario ese contrapunto desde el vestuario. Y la sensación también es que el club está diciendo, bueno, ya tenemos el entrenador que tiene más experiencia, que puede tener ese bagaje y no es tan imprescindible porque el salario de Gundogan era además bastante alto, pues si tiene un rol más secundario el mantenerlo en plantilla. Ese rol de jugador llegador que podía suponer también Gundogan, de último pase, ¿qué futbolista crees que lo puede suplir más? ¿Crees que puede ser ese Pedri, que vimos ya en Mestalla salir en el segundo tiempo con continuidad? ¿O te imaginas más a Fermín, quizás si tiene peso, aunque es un jugador totalmente distinto? ¿O crees que puede ser, por ejemplo, más Dani Olmo? Depende de qué Gundogan imaginemos. De hecho, la temporada pasada ya vimos diferentes Gundoganes.
Yo creo que el que más necesitaba el equipo y el que más aportó fue el que estaba cerca del área en ese rol casi de media punta, pero por necesidades del equipo también vimos un Gundogan más cerca del medio centro, en la base de ese cuadrado de Xavi. Yo creo que depende también de qué roles o de qué funciones vaya a ordenar Flick en ese medio campo. A mí me parece que para el rol de futbolista anclado en la frontal, futbolista que no necesita bajar a recibir, que puede estar permanentemente por delante de línea de balón, a mí el que más me encaja es Olmo, porque me parece que es el centrocampista de los interiores que tiene el Barça, junto con Fermín probablemente, el que menos necesita eso, tener contacto con la pelota, ir bajando a tocar. Yo creo que Gavi ya vimos que su potencial de crecimiento probablemente está en la base de la jugada. La temporada pasada, hasta que se lesionó, vimos un Gavi ganando dimensión futbolística, actuando más abajo, que de hecho en la Masía, en categorías inferiores, es donde había destacado más. Y Pedri a mí me parece un futbolista muy bueno cerca del área, muy bueno en la frontal, pero me parece ese perfil de jugador que necesita ir y venir. Un poco, yo me acuerdo cuando Pedri empezaba a aparecer en el Barça, que lo hablé con un compañero, me decía, es como Modric, ¿no? Ese futbolista que, sí, Modric, si recuerdas, llega al Madrid con ese debate, si es media punta, no es media punta, es ese futbolista que puede jugar en 3 cuartos de campo. No es ese jugador, no es Xavi, no es el futbolista al que reciba todos los balones y los dirige a todos, también es ese jugador que necesita escalar, necesita estar por delante del balón, pero tener esa libertad para moverse en los dos planos. Entonces, si pensamos un media punta al uso, clavado por detrás del punta y recibiendo siempre en ese espacio entre líneas, el que más me encaja es Olmo. Pero en un rol más versátil, pues tanto Pedri como Gavi creo que podrían encajar ahí. Ahora que lanzas el nombre de Olmo, hablemos de él porque cuando estamos grabando el vídeo todavía no ha debutado, que probablemente sí puede ser inscrito, eso ya lo sabremos cuando salga el vídeo, pues debute el partido ante el Athletic, también hay jornada intersemanal ante el Rayo Vallecano, pero lo que está claro es que Olmo es el gran fichaje de este verano, que es un jugador que sobre todo después de esa fantástica Eurocopa, porque su temporada en Leipzig ha sido complicada por las lesiones, no ha traído mucho peso, sobre todo en el tramo final ha vuelto a reaparecer. Es un jugador que quizás con Xavi a mí me hubiese dejado muchas más dudas por lo que buscaba el entrenador, pero que creo que con lo que estamos viendo de Hansi Flick en estos primeros pasos del equipo, creo que encaja muy bien, sobre todo si Olmo es capaz de estar bien físicamente, que esa es la premisa inicial, pero un buen Dani Olmo, tanto en el rol que comentabas ahora de media punta, pero sobre todo ese extremo, que en el debut lo hizo Ferran Torres en Mestalla, también incluso de falso 9 en algunos escenarios, te puede rendir, o de interior, más dinámico, ese Rafinha, para que nos entendamos, que puede ser ese interior diestro, pero que baje, que también suba. Es un jugador hiperversátil, que está en ese momento de madurez muy dulce en el que puedes sacar el máximo jugo, y que yo creo que también es un jugador que ha ganado poco a nivel de clubes y que por lo tanto viene con ese hambre de querer demostrar. No sé cómo es ese fichaje. Yo la verdad que con el paso del tiempo me he ido ilusionando cada vez, ¿no? Un pelín más con la llegada de Olmo. Bueno, a mí es un jugador que me gusta mucho, me gusta desde hace tiempo, me gusta muchísimo, y además creo que es un futbolista a que todavía no hemos visto su verdadera dimensión como jugador. Creo precisamente que para encontrarlo quizá necesitaba una parada como puede ser el Barça o como podía ser un Manchester City, un equipo que le pida... yo, por ejemplo, yo veo más al Dani Olmo centrocampista, más de juego interior que por banda. Me parece que por fuera tiene un techo más bajo, porque al final es un jugador que entiende muy bien el juego, que domina los espacios, técnicamente es muy bueno, pero creo que a nivel físico quizá no tiene ese motor extra, ese cambio de ritmo diferencial que en los equipos de élite pues al delantero se le pide, ¿no? Ese acelerón final, ese engaño al defensa probablemente no lo tenga, y por eso creo que donde puede dar su mejor fútbol, explotar más a todo ese talento que tiene, toda esa lectura del juego que tiene, de los espacios, de los tiempos, es por dentro. Y seguramente el Barça sea veremos cómo queda la plantilla también, porque ahora hablabas tú de esa posibilidad de que juegue más por fuera que por dentro, dependerá mucho de cómo se configure ese extremo izquierdo del Barça, porque es verdad que en medio campo sí que Flick tendrá más opciones, pero es un futbolista que me encaja en general, en un equipo como es el Barça, como decías tú, y en particular en uno como es Flick, me parece que puede ser la bisagra para vincular esa filosofía de juego más alemana de Flick con también los requerimientos que tiene la futbolística del Barça, que Olmo es un poco pues ese futbolista que tiene un pie en cada lado. De hecho, sí, os lo comentaba, es que se lo leí hace unas semanas, creo, al gran Alejandro Arroyo, ¿no? Que decía que lleva con ese manual
del fútbol alemán, de todo lo que significa más la escuela Red Bull, que sabemos, ¿no? De presionar, de juego muy de transiciones, de atacar espacios interiores, de jugar sin extremos, que es un poco lo que está tratando de buscar Flick. Y ahí, además, tiene evidentemente toda la experiencia de, no solo en la Masía, sino también en la selección española con Luis Enrique, ahora con De La Fuente, de ese juego más de posición. Y por lo tanto, yo creo que es un jugador muy adaptable. Y que si nos imaginamos el debut del Barça en Mestalla, el mismo partido con Dani Olmo, donde Ferran Torres, yo creo que el Barça tendría esas opciones extra, sobre todo en el primer tiempo, cuando logró filtrar, pero ahí faltó ese punto de precisión, ¿no? Porque hemos visto a un Barça en pretemporada poco preciso, ¿no? Hemos visto a un Barça a veces que se aceleraba, que tenía unas intenciones muy buenas, pero que evidentemente por los jugadores de los que disponía, muchos chavales del filial, mucha cara nueva, sin los pesos pesados le faltaba ese punto. Entonces, yo creo que tú ahí sumas un Pedri, ¿no? Quizás más de ese media punta que decías para tener peso también en la base, con Dani Olmo, más Lamine Yamal. Yo creo que ese es el techo un poco que nos podemos imaginar, ¿no? Si las tres versiones de estos jugadores que acabo de citar están a su nivel, ahí podemos empezar a ver a un Barça ya realmente potente. No sé si crees que también esa línea de tres arriba, con lo que hay ahora mismo en plantilla, podría ser la titular o es la que más ilusión Sí, te yo deja. creo que seguramente con lo que hay ahora sí, porque pues ese Olmo que te permite ese extremo que va hacia adentro, además tienes a Valde, que le puedes pedir que te ocupe más la banda que otro tipo de lateral, y sí que estamos viendo a Flick utilizar mucho los extremos también yendo por dentro. Y yo quiero ver cómo encaja todo esto con un punta como Lewandowski, porque al final es un jugador que sabes que al espacio te va a dar poco, sobre todo cuando sean defensas más presionantes, sabes que es un futbolista de 30, 40 metros de portería, va a amenazar poco las defensas rivales, y no sé si en esos contextos el polaco va a necesitar más a Rafinha, un compañero... ¿no? Un Rafinha. ¿Dime? Un Rafinha, quizás. Exacto, un jugador que pueda romper más al espacio, eso que hablábamos, ¿no? De ese cambio de velocidad que Olmo seguramente no tenga, ¿no? Pues ese jugador intimidante al espacio que puede atacar desde el desmarque siendo más peligroso. Entonces no sé si por ahí Flick tendrá que reconfigurar y buscar algún extremo más abierto, más de perfil punzante que no tan media punta, pero si la idea es que el extremo aparezca mucho por dentro como hasta ahora, Olmo encaja perfectamente. Ahora que hablamos de agresividad, hablamos de Vitor Roque, ¿no? Jugador que por antonomasia es agresividad, que podría suponer un contrapunto a lo que era Robert Lewandowski. Parece ser, bueno, que por A o por B, pues es un jugador que no lo hemos visto, porque en el Barça a Vitor Roque todavía no sabemos qué futbolista es, sí lo que era en Atlético Paranaense. ¿Qué te parece un poco esa salida? O sea, todavía no es oficial cuando estamos hablando, pero será de ese Betis, de esa cesión. Creo que el contexto del Betis a mí me parece ideal porque es la Liga, porque tú lo puedes seguir de cerca, porque el Betis es un equipo exigente a nivel técnico, ¿no? Con muchos futbolistas de un gran nivel, Fekir, Isco, Fornals, que se pueden asociar. Ahí le va a exigir a Roque también poder estar a su altura, pero a la vez es un equipo que tiene ciertas carencias en cuanto a esos perfiles que vayan al espacio, y que por lo tanto ahí desde la posición de 9 sabemos que a Pellegrini le gusta, ¿no? También transitar con laterales que llegan por fuera. Creo que si se da bien puede ser una gran salida, pero la sensación que me queda a mí, y quiero ver a ver qué piensas tú, es ¿dónde deja esto a Vitor Roque en clave Barça, ¿no? Sí, a mí, yo creo que cuando tú apuestas, y Vitor Roque es una apuesta evidente del club, de la dirección deportiva, yo creo que cuando tú apuestas por un jugador como Vitor Roque, un jugador tan joven y que viene de una liga tan diferente y por lo tanto que necesita un proceso de adaptación al Barça en este caso, yo creo que tú sobre todo tienes que cuidarlo. Y me da la impresión de que el Barça, por las razones que sean, cuidarlo mucho no lo ha cuidado, ¿no? Es el jugador pues, que quizá tienes que tener más debajo, más escondido, más protegido, yendo apareciendo poco a poco, y que si al principio no funciona, no pasa nada y que vaya funcionando. Los paralelismos en este caso no son muy agradables, pero por ejemplo Real Madrid con Rodrigo y Vinicius hace una operación de este tipo. Son dos jugadores, seguro, de una dimensión superior a Vitor Roque, que tienen unos inicios muy complicados cuando llegan al Madrid, pero hay esa apuesta de club de, pues vamos a tener paciencia, vamos a cuidarlos, porque hemos apostado por este talento joven. Seguramente en el Barça, te digo, por las razones que sean, no se ha terminado de hacer eso. Si se tiene que buscar una solución, a mí la cesión me parece más interesante que el traspaso. Yo creo que Vitor Roque es un jugador que dentro de que tiene esas dificultades para adaptación, que probablemente no será un top mundial, me parece que es un futbolista aprovechable y que puede dar rendimiento en el fútbol europeo, por lo tanto que el Barça no le pierda la pista me parece interesante. Y lo que decías tú, el Betis es un equipo en el que puede encajar muy bien por cómo funciona el equipo de Pellegrini, por los compañeros de los que va a estar rodeado, un punta con esa agresividad al espacio, con esa determinación en el desmarque, rodeado de futbolistas como Isco, como Fekir, no solo
él se va a aprovechar de tener esos asistidores tan buenos, sino que también ese tipo de futbolista necesita delanteros que les tiren el campo, que le generen espacio. Y yo creo que por ahí el encaje, si esa adaptación al fútbol español sigue su curso, si Pellegrini, que probablemente con un futbolista que viene de Sudamérica pueda tener esa mano izquierda también para acompañar en ese proceso de adaptación y puede ser interesante. Me parece que dentro de las soluciones malas, entre comillas, ¿no? Esa salida del club, me parece que es de los mejores destinos. Bueno, y que el campo del Betis, ¿no? Es un campo exigente, que también eso yo creo que puede ser importante para él a la hora de sí terminar regresando ya en el nuevo Spotify Camp Nou, pues de poder adaptarse. Ahora, dos nombres que han salido cuando estamos grabando las últimas horas, que parece que están muy candentes, quizás cuando salga el vídeo se han esfumado, o quizás sí que podemos ya tener esos nombres ahí ya válidos. El primero es el de Federico Chiesa. Sabemos que el Barça estaba buscando un extremo, la opción de Nico Williams pues se terminó yendo, ¿no? Lo comentamos tú de hecho en ese vídeo, de bueno, esa opción a ver cómo podía encajar. Y el nombre de Chiesa, yo creo que llegados a este punto, de lo que queda en el mercado, para mí es el jugador, porque quizás Coman es un jugador superior, puede serlo, a este Chiesa, pero Coman físicamente ahora mismo es una debilidad absoluta, porque es verdad que Chiesa tuvo esa lesión tan grave, pero ha jugado muchos partidos después, y yo creo que además en un contexto con la Juve de Allegri difícil, segundo punta, mucha transición, contragolpe, y se le ha visto bien. Yo físicamente he visto a Chiesa bastante bien. Es verdad que quizás también puede haber un tema de confianza en recuperar su mejor versión, pero a mí me parece que es ese jugador que es un especialista, ¿no? Ese futbolista que te puede encajar tanto en banda izquierda si necesitas abrir el campo, como también en algún momento que a lo mejor Lamine no esté o quieras meterlo por dentro en banda derecha. También si quieres tener otro tipo de partido, imagínate el partido ante el PSG, ¿no? Te expulsan a Araujo y puedes tener a Chiesa de segundo punta, que es la versión que hemos ido viendo en la Juventus. Es un futbolista además que tiene esa competitividad, es un jugador que tiene esa determinación, y que yo creo que está en esa edad, 26-27 años, para irse a un club como el Barça y poder demostrar también que realmente era un crack que quedó en pausa por la lesión, pero que puede volver a serlo. Y aunque no lo sea, aunque no vuelva a recuperar esa superversión, sigue siendo un jugador que para ese Barça, como decías de Gundogan, yo no creo que te vaya a sobrar un perfil como el de Chiesa. Luego tenemos que ver condiciones económicas, que eso al final es la clave un poco de todo, pero a nivel futbolístico, no sé si compartes un poco esto de si lo ves en ese perfil más de jugador número 12 para determinados escenarios o de titular, si termina llegando. A mí me parece, haciendo la analogía que decías tú con Gundogan, un futbolista para sumar. Si lo tienes en plantilla te va a sumar, porque tiene calidad, porque sobre todo tiene esa mentalidad, ese carácter que me parece que es importante. O sea, es un jugador que va a apretar desde el ataque, ¿no? Tiene esa mentalidad ganadora y eso nunca sobra en un vestuario. Tiene la polivalencia, esa posibilidad de jugar en varias posiciones. Mi miedo con esta, bueno, mi miedo, o mis posibles dudas que pueda haber, evidentemente es un fichaje redondo, si no, no estaríamos hasta fechas de agosto. Exacto, sí. Y con estos precios, ¿no? Tiene parte de incertidumbre, que es la recuperación física, que es verdad que no tanto a nivel de continuidad, porque ha venido jugando con la Juventus después de la lesión sin problemas, sino en cómo eso haya afectado su juego. A mí me da la impresión de que quizás el Chiesa actual tiene una marcha menos, ¿no? Es un jugador probablemente más de frontal que de área, más de balón al pie y quizá ya no tanta capacidad para atacar grandes distancias, que no había sido tanto un jugador de desmarque, pero sí desde la conducción, sí, un jugador para abarcar mucho terreno. No sé si todavía es el jugador para marcar diferencias desde ahí. Otra duda es si al final es un fichaje porque no hay nada más y pues incorporas un futbolista que sí que es un buen jugador, pero tampoco con un plan específico de encaje en el equipo, ¿no? Simplemente pues, es un delantero que es bueno, está disponible y para adentro, pero quizá en el encaje táctico no lo tienes tan pensado y tan preparado para darle esa cabida. Y después hay, para mí, una cuestión, yo creo que se está infravalorando a Rafinha. A mí me parece que una de las enseñanzas del final de curso de la temporada pasada es que el Barça podía plantearse en verano mejorar la posición de extremo izquierdo, pero que tenía un extremo izquierdo. Es decir, no me parece que el Barça tuviera la urgencia imperiosa de contratar a quien sea en esa posición porque no tenía extremo izquierdo. Yo creo que el Barça descubre al final de temporada pasada que Rafinha es una opción en el extremo izquierdo, quizá mejorable, pero que es una opción y de rendimiento. Y por lo tanto, Chiesa no llega, si llega, no llega a un espacio vacío en el 11. Llega a un espacio, a día de hoy, que tiene a Rafinha y por lo tanto un competidor clarísimo para
para el puesto y un competidor que más que menos ha dado rendimiento en esa posición y en ese rol quizás sorprendente para Rafinha, porque Rafinha que imaginamos cuando llega al Barça, primero que es de banda derecha y segundo que es un jugador de balón al pie, lo imaginamos desbordando al lateral, pues no lo hemos visto para nada, pero en cambio sí que lo hemos visto ese rol de desmarque, de profundidad, que como te decía antes, creo que con Lewandowski encaja muy bien. Así que yo por ahí creo que el debate en la posición de extremo de izquierda puede estar más abierto de lo que a priori muchas veces se comenta. Sí, habrá que grabar el vídeo con todos los tiempos verbales posibles, ¿no? Sí, al final eso es difícil de cuando estás hablando pensar, ostras, va a llegar, no llega, llegará. Bueno, vamos a dejarlo en si llega y luego si ha llegado, pues bueno, ya queda ahí. Yo comparto bastante porque es verdad que con Rafinha siempre existe la sensación de que se tiene que reivindicar, ¿no? De que es su última oportunidad, de que si no hace 3 goles cada partido es como que se queda corto, pero las cifras de Rafinha son muy buenas, ¿no? Esos dobles dígitos, en ese doble-doble, ¿no? Que se diría en baloncesto, en goles y asistencias, creo que en la pasada temporada lo logró, seguro, y en su primer año, creo que también, el año de la Liga, a pesar de que no era el titular. No, y que todos tenemos claro, yo creo, con Rafinha, que no es un futbolista incontestable en el 11 del Barça. Yo creo mejorable. Es una posición donde el Barça puede aspirar a mejorar. Pero a lo que me refiero es que no cualquier cosa mejora a Rafinha. Exacto. Yo creo que ha habido otros momentos donde el Barça sí tenía carencias en determinadas posiciones mucho más claras. O pienso, por ejemplo, el mismo verano de la temporada pasada, cuando se va Sergio Busquets, tú tienes un problema en el mediocentro porque no tienes. Entonces, puedes aspirar o pensar que llega Zubimendi, pero si llega Oriol Romeu te está cubriendo una posición que tú tienes desocupada, ¿no? Necesitas, aunque sea, pues eso, un Oriol Romeu que después no funcione, te tienes que inventar a Christensen, pero hay un espacio que no tiene dueño. Yo creo que el extremo izquierdo de Barça sí que tiene uno, que es Rafinha, y que ha dado un rendimiento, que es mejorable, pero es eso, cualquier incorporación tiene por delante un rendimiento que mejorar de Rafinha que ya ha ofrecido. Sí, totalmente. Yo creo que quizás me imagino un poco más a Rafinha más por dentro y que Chiesa te puede ser ese contrapunto más abierto de recuperar esa versión más de extremo, de buscar línea de fondo, porque es un gran centrador con ambas piernas y eso es también el Barça, tal y como está jugando, pues para alimentar el área vendría muy bien. Dicho esto, el otro nombre que también ha sonado estas últimas horas y que parece ser que, bueno, que podría estar cerca, es el de Marc Pubil, ¿no? Un jugador que ha hecho una temporada en uno de los peores equipos, ya no de la primera división, sino de los últimos años, probablemente es Almería, era hipercaótico, con talento, pero desordenado, defensivamente, un auténtico drama. Pero ahí, bueno, salió ese jugador, ese Marc Pubil, que en el Barça en su día no lo quisieron cuando él era pequeño, se fue al Español, y que condicionalmente, tú lo ves ya, pues es un jugador que recuerda, a mí me recuerda por lo menos a ese Iván Fresneda que sale en el Valladolid, jugadores muy por encima de la media en cuanto a lo físico, en cuanto a la carrocería, capacidad para ganar duelos, y luego técnicamente Marc Pubil ha demostrado, en los Juegos Olímpicos lo hemos visto también, capacidad para en ese control poder marcharse, ¿no? de su par, en esa conducción superar, un jugador interesante, ¿no? Y 20 años, recordemos el año 2003, la misma edad que Valde, para poder hacer ese siguiente paso. Recordemos que estaba en esa oferta con la Atalanta, que es un equipo importante en Europa, iba a pagar pues 15 millones de euros, ¿no? Finalmente por un tema, sobre todo de que ficharon a otro jugador y que se cayó la operación por otros temas, no se terminó haciendo. Es decir, no estamos hablando de un jugador que salga de la nada, ¿no? Evidentemente, si tú miras la clasificación, ves el Almería, pues que ha quedado penúltimo, pero el futbolista, yo creo que el Barça está en ese momento de hacer ese tipo de apuestas, ¿no? De intentar, si te sale este jugador en una posición que yo creo que el Barça no tiene del todo bien cubierta, es verdad que estás con Koundé, que es titular indiscutible, pero para mí hay una distancia muy grande entre Koundé y ahora mismo también Héctor Ford. Creo que Héctor Ford es un jugador para mí que todavía necesito verlo más para, si te lesiona 2 meses Koundé, ¿con quién vas ahí? Y la posible marcha, o que esté sonando Christensen, y que Íñigo el año que viene acabe contrato, hace pensar que ahí vas a necesitar algo más, y creo que esta opción, me parece que si el Barça lo puede hacer por un precio razonable, ostras, es un jugador muy interesante, y que en 2-3 años podemos estar hablando de un lateral de un nivel muy alto. Para mí el tema es ese que comentabas tú, el tema de Christensen, la lesión también de Araujo. A mí me parece que el Barça tiene claro, o al menos al cierre de la temporada pasada tiene claro que su próximo lateral derecho será Koundé y que en principio no tiene que salir de esa posición. Lo que ocurre es que es eso, si tú pierdes a Araujo media temporada, si veremos qué pasa con Christensen, de repente esa rotación en la posición de central se te debilita, ya no es Araujo, Christensen, Íñigo, Cubarsí, de repente ahí empiezan a faltar piezas y quizá tú vas a necesitar a Koundé participando más en esa posición, y si ahí pues los técnicos entienden que Héctor Ford quizá no está preparado. A mí Héctor Ford me gusta mucho, creo que es un futbolista, yo como lateral suplente de un lateral
titular, eso que decimos, un Koundé que tiene que estar toda la temporada en banda, Víctor Ford me vale perfectamente como su recambio, pero sí que es verdad que si el club lo ve más verde y cuenta que Koundé pueda participar más como central, pues se entiende ese movimiento. Y en concreto a mí, Pubillo es un futbolista, lo que dices tú, ya cuando lo ves, ves que tiene cuerpo de Champions League, ¿no? Dices, si juega bien, si con los pies juega bien, es un futbolista de los que rápidamente es escalable. A mí me parece. Tuvo una lesión de rodilla esta misma temporada, ¿no? Estas dudas que siempre quedan con las lesiones de rodilla, pero por lo demás yo creo que es un futbolista con potencial, que conoce la primera división. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos jugar con varios jugadores del Barça, por lo tanto, sí que me parece ese tipo de apuesta interesante, con el asterisco que te ponía de que a mí Héctor Ford sí que es un jugador que me convence para la primera plantilla. Veremos qué pasa con Héctor Ford, ¿no? Porque evidentemente pues si llega Marc Pubill es difícil que tenga minutos. Yo creo que es un jugador que ya en el filial demostró que tiene muy buen nivel, como ese lateral que puede ser también en salida de 3, ¿no? Porque él al final no deja de ser un central reconvertido a lateral desde aquí. Me gusta de Héctor Ford, primero que me parece que es muy bueno, y además que me parece que es un tipo de lateral que te ofrece muchas cosas. Porque puede ser un lateral más al uso, de recorrer la banda, de doblar por fuera, pero es que puede ser un lateral, lo decías tú ahora, de ejercer de tercer central, que eso es una cosa que en el fútbol actual Barça lo viene haciendo con Xavi sin problemas y veo muchos equipos que lo están haciendo. Y me parece que además Héctor Ford te da esa voltecita extra de que si tú quieres un lateral más centrocampista, también te lo puede dar. Creo que tiene ese perfil, esa lectura más de lateral que va, no necesariamente que vaya hacia adentro, pero que tenga esa capacidad de gestión desde la banda y que para equipos como el Barça, de tanto balón, de tanta posesión, me parece interesantísimo. Yo lo que tengo claro es que no puede salir de la órbita Barça, es decir, que salga cedido o que el Barça lo tenga controlado, porque es un jugador muy joven, 2006, por lo tanto, toda la carrera deportiva por delante, y a veces nos parece extraño, ¿no?, que salgan los jugadores porque estamos acostumbrados a ver caso de Marc Barnal, ¿no?, que es lo que te quería ir ahora de un poco el Barça de Flick que hemos ido viendo, que es nada, solo un partido oficial, pero sí la pretemporada, pero Marc Barnal ha sido pieza vital para este Barça. Ha sido curioso porque hemos visto a un Marc Casado, que era el teórico mediocentro del Barça Athletic, siendo un interior que de hecho el día del Valencia, miren los datos, el segundo jugador del partido que más balones tocó en área contraria y se pudo haber ido con 2 goles. Falló, le sacó uno, creo que fue Yarek, ¿no?, en línea de gol, y la otra que la mandó fuera. O sea, se ve con un doblete y con una asistencia que mete perfecta también a Lewandowski dentro del área. Es decir, un centrocampista de base que de repente se ha convertido, ¿no?, o lo ha visto Flick, en un jugador de mucho recorrido, alejado de donde las pérdidas duelen más, porque es un jugador que tiene bastante pérdida. Yo creo que técnicamente es un futbolista que no tiene ese nivel top para ser titular en el Barça, pero lo suple con inteligencia, con un saber estar, y que si tiene que ir ahí, va ahí, si tiene que ir a otro sitio, va a otro sitio, y eso es un valor seguro, ¿no? Pero no sé qué te pareció o qué te está pareciendo ese rol de Marc Casado o Marc Barnal. Pues a mí me parece muy interesante, pero me deja dudas de, vale, con los titulares, ¿qué veremos? ¿Se puede reproducir, entre comillas? A mí me parece muy inteligente por parte de Flick, porque yo comparto contigo un poco la valoración de Casado. Me parece que es un futbolista que tiene todo el libro de instrucciones en la cabeza, pero que después en los pies probablemente le falte algún punto. Estamos hablando, evidentemente, es un muy buen futbolista, bueno técnicamente, estamos hablando universo Barça, ¿no? Y para espacios reducidos, para tocar con mucha velocidad, me genera alguna duda más. Y al final el medio centro del Barça es un futbolista que va a estar presionado, que va a tener que desenvolverse en espacios reducidos y tocar muy rápido. Y yo creo que ahí Marc Casado puede perder precisión. Y me parece muy inteligente lo que ha hecho Flick. Normalmente lo que ocurre con este tipo de centrocampistas es que los entrenadores los retrasan. Si mide más de 1,80 para ser central y si mide menos para ser lateral, ¿no?, que es un poco lo que pasó con Sergi Roberto, que también era un futbolista de llegada, pero que en espacios reducidos le podía costar más, pero Luis Enrique lo reconvierte a lateral. Y con Casado lo ha reconvertido precisamente a interior, que teóricamente hay menos espacios siendo interior que siendo medio centro, vas a tocar más balones de espaldas, pero le ha dado ese rol que dices tú, ese rol más vinculado a la llegada, a la presión, a compensar espacios, a hacer muchas entradas entre lateral y central del equipo rival, que si tú tienes además a un extremo como Lamine es una posibilidad que se te va a abrir mucho porque va a traer al lateral rival muy fuera y ese pasillo interior se te habilita. ¿Es decir, el Rakitic de Lamine un poco? Algo así, ¿no? Sí, ese papel creo que le está dando de momento Flick. No sé si eso le va a dar como para asentarse en el primer equipo y ser una pieza importante, pero de momento sí que está siendo una pieza de utilidad en ese rol. Y por el otro lado, sí que Marc Barnal sí me parece ese futbolista
más capaz, con más fútbol para ocupar esa posición de medio centro, de tocar rápido, de tocar a 1 o 2 toques, de estar presionado pero no sentirse presionado. Tiene 17 años, evidentemente se va a equivocar y evidentemente va a tener errores groseros. Mala señal sería si no los tuviera, porque tiene que aprender desde el error también, y quizá por ahí el Barça pues también tiene que acomodar la plantilla, ¿no? Pues es un jugador de 17 años que igual necesita tiempos de maduración, momentos de más exposición, momentos de menos, pero sí que en Marc Bernal sí que me parece ver un centrocampista con recorrido en la primera plantilla del Barça. Aquí el problema es que probablemente sea el único mediocentro puro o puro que tiene la plantilla, ¿no? Porque es verdad que Bernal es un jugador que no ha sido siempre mediocentro, que hace pocas temporadas, pero sí tiene ese perfil por inteligencia táctica, por lectura, por forma de moverse, de mediocentro. Y no hay más, porque ni De Jong lo es, lo hemos visto ya muchas veces, y luego ya pues vamos a nombres más variopintos como los de Gavi o Pedri, que pueden jugar en la base acompañados, lo hemos visto, y necesitan a ese jugador. Es decir, yo me imagino un Gavi más Bernal o un De Jong más Bernal, pero no me imagino un Gavi más Pedri, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a la hora de defender, de poder detectar esos espacios, de contemporizar, te falta algo. ¿Crees que Flick puede adaptar, ¿no?, un poco la estructura más de tener 2 jugadores más fijos en la base? Porque ahora estamos viendo que es claramente ese un único jugador, ¿no? Es verdad que hay puntos de apoyo, pero parte de una estructura con un único futbolista y luego sobrecarga mucho la zona de entre líneas con muchos futbolistas, quizás porque tiene ese mediocentro que le está dando esa seguridad, pero sin él, imagínate, vuelve De Jong, que va a ser titular evidentemente si está bien del tobillo. ¿Cómo crees que se pueda estructurar ese sistema con lo que estamos viendo, ¿no? Quizás más ese ¿no? Yo creo que dependerá del rendimiento y de cómo le funcionen las piezas. Yo creo que si al final todos estos futbolistas están en plantilla, me extrañaría que Flick no fuera también uno de esos entrenadores que intenta lo de Jong medio centro, y ahí veremos cómo funciona el holandés, si realmente el alemán es capaz de hacer de Frenkie ese futbolista para jugar por delante de la defensa y ser ese pivote único, pues probablemente eso le permitirá pues mantener esa estructura de 1+2 y poner a Gavi y Pedri por delante, o con Olmo también en la ecuación, o Fermín. Si De Jong esta vez tampoco y necesita un acompañante, pues veremos si será Gavi. A mí Gavi me encaja muchísimo en la base de la jugada con Flick, primero porque futbolísticamente tiene el pie. O sea, yo creo que a Gavi lo descubrimos por la presión, por la garra, por el recorrido, y eso nos opacó su talento futbolístico con el pie. Es un futbolista que juega muy bien al fútbol y que tiene una técnica espectacular. Y a mí Flick me da la impresión de que es un entrenador, bueno, lo hemos visto en esta decisión de Marc Bernal y Marc Casado, es un entrenador que prioriza esa capacidad técnica en la base de la jugada, quiere futbolistas que desde atrás puedan batir líneas desde el pase, y Gavi lo es. De Jong no lo es tanto, De Jong es un futbolista más desde la conducción. Entonces, si finalmente la apuesta es por el holandés en la base como mediocentro, me parece que un futbolista como Gavi, tenerlo cerca, le va a sumar muchísimo. Veremos, ¿no? Porque son dudas que iremos descubriendo, todavía queda, porque De Jong, ahora, a día de hoy, cuando grabamos el vídeo, no sabemos cuándo puede regresar, no hay ninguna información, y con Gavi se dijo que octubre-noviembre sería la puesta a punto ya del futbolista canterano. Ya para terminar, te voy a preguntar, que también se lo pregunté en la última tertulia a Fermín, un poco por los objetivos del Barça, ¿no? O sea, si ahora tú tienes que la lista ahí y decir, vale, ¿cuáles son los objetivos reales del Barça, tanto, digamos, a nivel nacional y luego en Europa, que con el nuevo formato de la Champions veremos también un poco cómo queda todo y cómo se dibuja esta temporada? Mira, yo te diría, primero, el objetivo principal es hacer rendir al equipo, hacer rendir a la plantilla. Yo creo que esa es la base. Es decir, ningún equipo entrena, nadie dice, vamos a entrenar cómo ganar la Liga. No, vamos a entrenar cómo jugar bien, cómo hacer bien esto, cómo atacar bien, cómo defender bien. Yo creo que lo principal del Barça es esto, que quizás algo que en las últimas temporadas yo creo que el equipo no le sacó todo el rendimiento que tenía la plantilla. Y después veremos. Después, una vez le sacas ese rendimiento a la plantilla, dices, ostras, el Madrid es inalcanzable y no hemos podido. O nos ha tocado el Manchester City en la Champions y es mejor equipo que nosotros. Pero al menos exprimir lo que tienes al máximo. Poder decir, mira, donde llegamos es hasta aquí. Esta es la plantilla que tenemos. Y yo creo que la plantilla del Barça exprimida es una plantilla que tiene que dar para llegar hasta el final vivo en la Liga. Es verdad que el Madrid parte con un equipo, primero es el favorito porque es el actual campeón y además se ha reforzado espectacularmente bien. Pero contra el Madrid juegas 2 veces.
Claro. El resto de rivales tiene peor plantilla que el Barça y debería tener peor equipo que el Barça. Por lo tanto, objetivos del Barça, ser mejor equipo contra los otros 18 equipos de la Liga. Y pues contra los equipos que son mejores, competirles. A mí eso es una cosa de exigencia o de falta de exigencia que en las últimas temporadas del Barça no me ha gustado. De cómo asumir que cuando tú eres peor equipo, porque el Barça ha sido peor equipo que otros conjuntos más importantes, tú no lo puedes competir. Y eso no ocurre. El resto de equipos que son peores que el Barça, cuando juegan contra el Barça, les salen a ganar y a veces le ganan y a veces pierden. Pero tú tienes tus armas para competirle. Y yo pienso mucho en cuando los entrenadores van a jugar contra el Barça o iban a jugar contra el mejor Barça posible, les preguntaban, ¿cómo lo puedes ganar? Siempre decían, pues mira, lo primero es que él no tenga el mejor día. Y si el Barça no tiene el mejor día, entonces nosotros tendremos la oportunidad. Pues yo creo que el Barça, contra equipos que son mejores, tiene que tener también esa mentalidad. Es decir, si Manchester City hace su mejor partido, pues quizá no le podemos ganar, pero como no lo tenga, yo tengo que ser un equipo preparado para meterle diente, porque tengo argumentos, porque tengo armas y porque vaya a ser un buen equipo. Que quizá nuestro máximo potencial no le va a igualar a lo de Manchester City. Bueno, pero es que si él no tiene el máximo potencial, ahí tengo que estar yo el máximo potencial para poder ganar. Sí. O sea, a nivel de objetivos, yo diría eso, en la Liga, exacto, ser mejor que los que son peores que yo y competirle a quien sea mejor que yo. Y en la Champions 3/4 de lo mismo. Que te toca a Manchester City en octavos de final, pues vas a tener un problema porque ¿no? Un equipo que a priori va a ser mejor que tú te toca muy pronto. Pero si no te toca en octavos de final y te toca un equipo peor, tú ahí tienes que ser el equipo que mande, que domine, que tenga más aspiraciones de pasar. Sí, la sensación era un poco esta, ¿no? De a veces ya ponerse un poco antes la venda antes que hacerse la herida contra este tipo de equipos, de ostras, pero ¿cómo se le va a ganar a este PSG, ¿no? Y hablar más de nombres. Como si los partidos no se jugaran, ¿sabes? Como si el vencedor se decidiera cuando tú ves las alineaciones, este es mejor equipo que el mío, pues ya está, este gana. Y prácticamente el fútbol es lo contrario. Eso que se hace de comparar jugadores, ¿no? Independientemente de, bueno, a veces no va de plantilla, esto va de rendimiento, porque hemos visto, bueno, que se lo digan al Mallorca de Isao Barrasat en la primera jornada, que yo creo que un poco al Madrid le pasó eso, ¿no? De ver la alineación y decir, bueno, pues esto, pan comido. Y el deporte es precisamente eso, los partidos se juegan porque hasta que no los juegas no sabes quién gana. Tú puedes ser mejor equipo, pero si tú no estás bien y el otro está súper bien y te anula y sabe dónde tiene su punto débil y lo explota, pues te ha ganado. Lo que está claro, firmo lo que has dicho, es que tú no puedes, diríamos, tener o ser un equipo con tantas debilidades en puntos clave, porque si vas a jugar contra el PSG, sin que el PSG tenga su mejor partido, que ninguno de los dos partidos Luis Enrique el año pasado fue una gran versión del PSG, pues le bastó en el primero para, bueno, darte casi la vuelta en el segundo tiempo, en apenas 10 minutos, porque hiciste las cosas muy mal, 10 minutos, y en la vuelta, bueno, pues el Barça evidentemente se autoinmoló con la expulsión de Araujo y a partir de ahí no fue capaz de competir, pero yo creo que añadiría lo que tú has dicho de eso, que el rival, aún sin jugar bien, lo que no puede ser es que te gane con la sensación de que te ha ganado porque sí, como el Madrid en la Supercopa. El Madrid en la Supercopa no jugó un gran partido. Y si pierdes porque el rival lo ha hecho mal, pero tú lo has hecho peor, has perdido porque tú lo has hecho mal. No porque no te alcance, porque el otro tenga mejores jugadores, porque sea mejor equipo y yo no pueda. ¿No? Porque si tú hubieses estado bien ese día contra un rival que es superior a ti, pero que no ha estado bien, quizás sí que lo habrías competido. Es decir, entonces el discurso, la exigencia es esa. Si yo hubiese estado bien, este partido lo habría ganado, aunque el rival era superior a mí. Y ya para terminar, evidentemente las plantillas ahora las dibujamos, las tenemos en mente. La del Madrid para mí es la mejor plantilla de Europa. El Manchester City creo que ha perdido un poco con la marcha de Julián. Creo que ahí pierde bastante y veremos, ¿no? Sobre todo cómo responde De Bruyne, Bernardo Silva. Si se mueve ahora esta semana. Sí, se fue esta semana y claro. A ver qué ha hecho Manchester Exacto, City. qué ha hecho el Manchester City, pero a mí a priori me parece que en los extremos tiene buenos jugadores, Doku, Savinho, no me parecen jugadores diferenciales. Creo que ahí va a tener quizás un pequeño problema. Y el Barça, es lo que hemos estado diciendo, tiene una plantilla que por nombre, si están bien, bueno, están lesionados, pero si están bien todos, ostras, ojo con la plantilla del Barça, porque yo no creo que nombre por nombre, por ejemplo, es lo que hacemos, ¿no? La del Arsenal sea tan superior. Y el Arsenal le ha competido 2 ligas al City y en Champions, bueno, pues el Bayern lo eliminó, pero hizo una buena eliminatoria. Yo creo que es un poco el objetivo del Barça, tiene que ser ese Arsenal de Arteta, de decir, ostras, ser un colectivo muy duro, exprimir al máximo el talento, porque hay jugadores que están rindiendo a un nivel que si los quitas de ese contexto de Arsenal quizás bajan, y que a partir de ahí, bueno, pues a ver dónde llega el Barça, porque yo estoy convencido que con Flick veremos una temporada por lo menos entretenida, con jugadores jóvenes que van a seguir teniendo protagonismo, y a ver
qué tal, pues dentro de unos meses, cuando nos volvamos a encontrar, cómo pinta Exacto, todo la esto. tercera. Y exacto, ver cómo queda este vídeo, ver los comentarios cuando salgan cómo está, porque claro, podemos hacer un vídeo que no valga para Exacto. demasiado, pero aquí Para quedará que como nos lo diga. recuerdo de esos artículos que hacían en Ecos, ¿no? Que no publicaban, que de fichajes que no se daban, pues bueno, aquí ya lo hemos hecho, así queda aquí para todo el mundo y nada, muchas gracias Albert por volverte a Nada, a pasar por el ti por la canal. invitación. Así que nada, muchísimas gracias a los que nos habéis visto y nos vemos en el siguiente vídeo.